Bienvenidos chicos, esta es una clase más del curso de cálculo. En esta parte vamos a revisar la sección 3.5, en donde nos vamos a topar con los logaritmos y sus derivadas. ¿Sí? Para empezar, comencemos, ¿no es cierto? Esto se trata de cuando yo tengo una función y, ¿no es cierto?, que está dada explícitamente, ¿no es cierto?, por el logaritmo natural en base a de x, ¿sí? Este logaritmo también podría ser considerado el otro, ¿verdad? El otro logaritmo que conocemos. Listo, por facilidad trabajemos con él. Entonces, lo que se debe hacer en primer lugar es siempre una transformación. ¿Recuerdan ustedes que el logaritmo siempre se puede transformar en un exponencial, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace eso? ¿Cuál es la transformación correcta? Es esta de aquí. Tomo la base, elevo al valor de y, ¿no es cierto? Y eso va a ser igual al valor de x. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Para qué hacemos esto? Para de esta forma aquí tener una ecuación algebraica implícita, ¿sí? Porque aquí no está de manera explícita como acá, y en función de x, ¿sí? Y aquí, ¿qué deberíamos hacer? Entonces, aplicar la derivada implícita. ¿Listo? Si aplicamos la derivada implícita en esta ecuación, vamos a obtener lo siguiente: a la y por el logaritmo de a por la derivada de y sobre x, ¿no es cierto?, igual a 1, ¿verdad? Listo. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Como es un juego, despejamos la derivada y finalmente obtenemos que esto es 1 sobre x logaritmo de a. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa al final del día? Que la base que nosotros estamos considerando es una base cualquiera, pero la base en general del logaritmo natural siempre es e, ¿sí? Por eso tomamos eso. Entonces, si la base es que tomamos ese logaritmo natural de e, siempre va a ser 1, y por ende siempre vamos a tener esta derivada. La derivada del logaritmo natural de x siempre va a ser 1 sobre x. ¿Listo? Pero esto, recuerden ustedes que dentro del logaritmo yo puedo tener cualquier cosa. Ahí es donde entraba ¿qué? La composición de funciones y la regla de la cadena, ¿verdad? Entonces, si yo tengo algo distinto, uso un cambio de variable generalmente conocido como u, ¿sí? Si tengo un u que depende de x, ¿no es cierto?, lo que voy a hacer o lo que voy a obtener es siempre ¿qué? 1 sobre u, seguimos el patrón, ¿no es cierto?, y multiplicado por la derivada de u con respecto a x. Lo mismo, o sea, si tenemos una función dentro, esto es lo mismo, ¿no es cierto?, una función que depende de x, lo que prácticamente se tiene es que es la derivada de la función sobre la función. Esa es la derivada del logaritmo natural. ¿Listo? Y por lo general siempre vamos a trabajar con este logaritmo natural. ¿Listo? Cabe recalcar algo más, y es que el logaritmo natural del valor absoluto siempre va a ser 1 sobre x, o 1 sobre lo que esté adentro, ¿no es cierto? Igual, si es que está en valor absoluto la función g, sería la derivada de g con respecto a x sobre g de x. El valor absoluto no cambia en el resultado. ¿Listo? Continuamos. Ahora, ¿qué es lo que se debe hacer para poder utilizar los logaritmos? ¿En qué nos facilitan, no es cierto? Primero, en primer lugar, ¿no es cierto?, esto siempre es cuando nosotros tenemos exponentes, o en el caso de que tengamos exponentes y queramos usar logaritmos. Recuerden que estas funciones, las logarítmicas y las exponenciales, están íntimamente relacionadas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo siempre voy a tomar, ¿no es cierto?, si tengo una ecuación de este estilo, y igual a f de x, tomo logaritmos naturales a ambos lados de la igualdad, ¿cierto?, porque es una igualdad, ¿sí? Tenemos que resolverla, todo lo que hago a un lado lo hago al otro, ¿sí? Y uso las leyes de logaritmos. ¿Cuáles son estas leyes? ¿Qué pasa cuando logaritmos se están multiplicando? ¿Qué pasa cuando se están fraccionando en el logaritmo, dentro del logaritmo, ¿no es cierto? ¿Sí? Esas clases de cosas. ¿Qué pasa con los exponentes cuando estoy trabajando con logaritmos, ¿no es cierto? Esas son las propiedades principales. Luego, ¿qué hago? Lo que hicimos antes. Derivamos implícitamente y resolvemos la ecuación para la derivada de y con respecto a x. Un ejemplo.
Digamos que tenemos esta función, y igual a x a la n. Ya hemos trabajado con esta derivada, ¿no es cierto? Y realizamos esta por definición. Pero una manera más fácil de trabajar esto, ¿qué será? Trabajar con logaritmos, porque esta es una exponencial, una potencia. Entonces yo puedo trabajar con las propiedades de logaritmos para que esto se haga más fácil, más corto, en vez de estar aplicando la definición tantas veces. Entonces esto nos va a ayudar a realizar un proceso más corto. Entonces, por ejemplo, tengo esta ecuación, ¿qué es lo que pasa? Logaritmo, y le tomo en valor absoluto a ambos lados el logaritmo de esta función. ¿Sí? Tal y como está aquí, a ambos lados. ¿Listo? Y luego, ¿qué pasa? En el logaritmo, cuando yo tengo el exponente pasa a multiplicar, puedo hacer eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Derivo implícitamente esto. Entonces, aquí, ¿qué voy a tener? La derivada de y, ¿no es cierto? Sobre y, porque eso hemos visto que es. Y esto es igual a n. ¿Y cuál es la derivada del logaritmo natural de x? 1 sobre x. ¿Listo? Ok, entonces aquí despejamos la derivada y finalmente obtenemos ¿qué? Ecuación que ya hemos visto con anterioridad. Bajo el exponente multiplico por x y al exponente original le resto 1. Esa es la fórmula que con la cual ya hemos trabajado bastante. ¿Listo? Entonces hay algunos casos aquí que son importantes recordar, como cuál, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo tengo la derivada con respecto a x de una base, ¿no es cierto? A, y un exponente de eso va a ser 0. ¿Por qué? Porque estas son constantes. La derivada de una constante, 0. ¿Sí? Ok. Si yo tengo una función, ¿no es cierto? Y esta está elevada a un exponente b, y le derivo con respecto a x, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo que vimos antes. La base baja, la función se mantiene, ¿no es cierto? El exponente le resta 1 y multiplico por la derivada de la función. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Esto es la regla de la cadena con los exponentes. ¿Sí? Eso es lo que debe pasar. Lo mismo que pasa, en todo caso, yo tengo la derivada con respecto a x de ¿qué? De una constante elevada a una función que depende de qué. ¿Ven que estos dos casos son diferentes? Aquí el exponente es de una constante, aquí en cambio el exponente es de una función x. Y de igual forma, la base es una función aquí, y acá la base es una constante, un número. Ya vimos en la parte de teoría de los logaritmos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando a es mayor que 0, está entre 0 y 1 y es mayor que 1? ¿Verdad? Hemos visto esas cosas. Es lo mismo, exactamente lo mismo que vimos antes. Va a ser a elevado a la c de x multiplicado por el logaritmo de la base, ¿no es cierto? En este caso a, y multiplicada por la derivada de quién, del exponente, ¿sí? Aplicando las propiedades que hemos visto, haciendo de esta forma, ¿sí? Esto sería muy importante que ustedes conozcan. Así como en las funciones trigonométricas nosotros presentamos ciertos límites fundamentales, ustedes deben recordar, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo tengo el límite de seno de x sobre x? Cuando x tiende a 0. ¿Cuánto es eso? Es 1. ¿Sí? Lo mismo pasaba algo similar con el coseno, ¿no es cierto? Pero de manera diferente. Entonces esos límites son fundamentales. Aquí en las funciones logarítmicas también hay límites especiales. Y son los siguientes. Siempre que yo encuentre esto lo vamos a tomar como un dato más bien, ¿sí? Esto ya está demostrado. Entonces nosotros no vamos a demostrar esta clase de cosas. Obviamente, si se quiere conocer esto, se lo debe trabajar, ¿verdad? Pero nosotros simplemente es que vamos a usar esta definición para poder trabajar, así como lo hemos hecho antes. ¿Listo? Pues, ¿qué pasa cuando el límite de 1 más x tengo exactamente esta expresión? Exactamente esta expresión, o una que se le parezca, ¿listo? 1 sobre x elevado a la 1 sobre x. Una función de x elevado a otra función de x. Se fijan que el denominador del exponente es el mismo, el de esta variable de acá. Yo tengo que asimilar cosas, ¿listo? Pues tengo que hacer relaciones de tal manera que tomen esta forma. Y si x se va a 0,
la derivada de eso va a ser, el límite de eso va a ser ¿qué? Va a ser el exponente e, ¿sí? Va a ser el neperiano e, va a ser el valor e, ¿sí? Ese es un límite súper especial. De igual forma, si yo tengo algo casi similar, fíjense, ahora mi límite va a depender de n, ¿listo? Y si yo tengo 1 más 1 sobre n elevado a la n, ese límite cuando n tiende a infinito es igual a e también, ¿sí? Al neperiano e, ¿sí? Entonces, estos límites deben ser considerados para cuando yo trate de resolver los límites con funciones logarítmicas o con funciones exponenciales, hacer las transformaciones. ¿Cuáles transformaciones? Es ir de aquí a acá o de acá a acá, que se me haga más fácil, ¿listo? Eso sería todo con respecto a la sección 3.5. Nos vemos en la próxima, amigos. Gracias. So